Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Estarás de acuerdo en que las plantas con flores son unas de las más especiales para plantar tanto en el jardín como en una habitación de casa. Con estas especies se consigue llenar de color un espacio que al priori era aburrido. Hoy te traemos una de ellas, las gardenias. En este nuevo vídeo de jardinería detallaremos todos los cuidados que necesitan estos arbustos originarios de Asia. Una vez que termines, ya podrás afrontar sin miedo el cultivo de gardenias. Aunque en este vídeo de jardinería nos vamos a centrar en los cuidados de la gardenia, no está de más que antes te expliquemos qué es esta planta. Además, a la hora de afrontar su mantenimiento y cultivo, sus características forman un papel muy importante. Dicho esto, ¿qué es una gardenia? Antes les quiero hacer la cordial invitación a que se suscriban, y a los que ya se encuentran suscrito muchísimas gracias. Empezamos. ¿Qué es la gardenia? ¿Cuáles son sus características? Pues bien, la gardenia es un arbusto originario de China, de follaje perennifolio y flores perfumadas de gran belleza. Son plantas cargadas de simbolismo y muy empleadas en la decoración, tanto exterior como interior. La especie más común de este género es la gardenia yasminoides. La gardenia puede alcanzar los 2 metros de altura si se dan las condiciones óptimas de cultivo y dependiendo de la variedad que sea. Se suele cultivar en maceta para así cumplir con su papel ornamental. Sus hojas, tal y como mencionábamos antes, son perennes, es decir, se mantienen verdes durante todo el año. Si lo que quieres es que tu jardín se vea verde incluso en otoño, plantéate cultivar gardenias. Las hojas pueden ser ovales o con forma de lanza, se desarrollan de manera opuesta y tienen un color verde oscuro muy brillante, y las flores, pero si por algo destaca la gardenia es por su floración. Aunque esta solo sucede 2 veces al año, este arbusto produce flores blancas con una apariencia muy similar a las rosas y muy aromáticas. Son terminales, están compuestas por 5 sépalos y una corola con multitud de pétalos de color blanco. Los cuidados de la gardenia, que necesita para sobrevivir. Y llegamos al meollo de la cuestión de hoy, el cultivo de la gardenia. A la hora de afrontar la plantación de cualquier especie vegetal, primero se deben conocer las condiciones de cultivo que necesita para desarrollarse y cuáles serán sus requisitos de mantenimiento. Hoy te diremos que la gardenia no es sencilla de mantener. De hecho, el mantenimiento difiere según el lugar en el que la hayas plantado. No será lo mismo cuidar una gardenia de exterior que una de interior. Pero no te preocupes, no es una tarea imposible, tan solo debes tener en cuenta lo que vamos a detallar a continuación. Si la mimas, todo irá bien. Los cuidados de la gardenia. ¿Dónde plantarla? Las gardenias se pueden cultivar tanto en exterior como en interior. Una de las formas más habituales es hacerlo en maceta. Son sensibles a las temperaturas muy frías, por lo que si vives en una zona con inviernos severos te recomendamos que protejas tu gardenia de las heladas. Hay que tener en cuenta algo sumamente importante en los cuidados de la gardenia. Aunque admite ser cultivada en interior y en exterior, habrá pequeñas diferencias en cuanto a su cultivo dependiendo de dónde la tengamos. Un factor que tenemos que considerar en firme si queremos que nuestra planta prospere y florezca. No sucede lo mismo con respecto al lugar de plantación. La gardenia admite el cultivo en maceta aunque prefiere, sin duda, estar plantada directamente en suelo. ¿Cómo puede afectar a la planta esto? Sencillo, en lo que respecta al crecimiento, en maceta será raro que supere el medio metro de altura, mientras que plantada en el suelo puede llegar incluso a los 3. El tipo de suelo, fundamental para el desarrollo de este arbusto. La gardenia es una planta acidófila, por lo que demanda un terreno ácido en el que crecer. Un detalle que tenemos que cuidar, tanto si está plantada en suelo como si la disfrutamos en maceta. Para su correcto desarrollo, la gardenia demanda un pH en torno a 5. Algo que podemos darle utilizando un sustrato para plantas ácidas en su cultivo, y no podemos desatender este detalle. De hacerlo, es más que probable que nuestra planta sufra la denominada clorosis en sus hojas, o, dicho de otro modo, una falta de hierro por contar con un pH en el sustrato incorrecto. La cantidad de luz, clave en los cuidados de la gardenia. Llegamos al primero de los cuidados de la gardenia que difiere entre plantación en exterior y en interior. Pero, más allá de los detalles, tengamos algo claro, hablamos de un arbusto que demanda mucha luz para poder vivir y florecer. Si cultivamos nuestra gardenia en interior, lo ideal es que la coloquemos en un lugar muy iluminado. Es más, el idóneo es cerca de una ventana, aunque siempre tratando de que no reciba sol directo. Si tenemos nuestra gardenia plantada en exterior, lo ideal será buscarle un lugar de semisombra, algo a cuidar especialmente si vivimos en un clima muy cálido.
Hay que saber que la gardenia no tolera el sol de mediodía sumado a temperaturas elevadas, así que, si tu intención es plantarla en el jardín o en una terraza, es importante buscarle una ubicación que responda a estas necesidades. La temperatura, fundamental para su supervivencia, es, sin duda, uno de los cuidados cruciales de este arbusto. Empezar diciendo que es una planta de origen tropical puede darnos muchas pistas sobre sus necesidades de temperatura. Gardenia crece y, sobre todo, florece cuando está expuesta a temperaturas cálidas. Eso sí, curiosamente, para florecer de forma exuberante, necesita importantes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche, mientras durante el día su escenario ideal son los 30 grados. Para florecer de forma copiosa necesitará noches frescas con 15. Si nuestra gardenia pertenece a una variedad con 2 floraciones anuales, en primavera e invierno, también demandará noches frescas en primavera y otoño, pero mucho cuidado porque hay que tener algo muy claro: salvo contadas variedades, la gardenia no tolera las heladas. Es más, si se expone a una, y por más que sigamos al pie de la letra los consejos sobre cómo recuperar una planta después de una helada, lo más habitual es que no tengamos forma de rescatarla del frío, así que, y dado que vale más prevenir que llevarse un disgusto. El riego y el tipo de agua, 2 aspectos a vigilar. Otro de los aspectos a mimar en los cuidados de la gardenia. Hablamos de una planta que demanda un sustrato constantemente húmedo pero que, por contra, no tolera el encharcamiento en sus raíces. Es más, que se nos vaya la mano puede generar que se pudran sus raíces. Por eso, y especialmente si la tenemos plantada en suelo, es fundamental que cuente con un buen drenaje. En el caso de tenerla plantada en maceta, una opción perfecta para ella son las macetas de autorriego. Gracias a ellas, nuestra gardenia contará con la humedad que necesita sin excesos humanos. Tan importante como la cantidad de agua es el tipo que usemos. Como buena planta acidófila, no tolera las aguas pesadas. ¿Qué significa esto? Que el agua con que reguemos no puede tener cal. Lo ideal para la gardenia es agua destilada o, en su defecto, agua de lluvia. Por último, y para aquellas gardenias cultivadas en interior, es importante que nuestra planta cuente con una cierta humedad ambiental. La necesitará para hidratar correctamente sus hojas. El abono, otro de los cuidados de la gardenia imprescindibles para su floración. Tan importante como darle a nuestra planta el tipo de suelo que demanda es que el sustrato sea fértil. Solo con un suelo rico nuestra gardenia podrá florecer en condiciones. Durante los meses de primavera y verano, podemos abonar a razón de una dosis al mes para promover la floración. Fundamental que este gesto sea con un abono líquido para plantas ácidas. La poda, 2 veces al año. Tan importante como conocer los consejos para podar correctamente las plantas es saber si una determinada planta lo necesita, y en el caso de la gardenia, tan solo demandará 2 veces al año esta tarea, una dedicada al mantenimiento del arbusto y otra que promueva la floración. La primera, la poda de mantenimiento, tendremos que llevarla a cabo al comienzo del invierno y consistirá en eliminar las partes de la gardenia que estén en mal estado, enfermas o muertas. La segunda, si bien no es imprescindible, promoverá la floración. El momento idóneo es a mediados del verano y consistirá, básicamente, en pinzar para favorecer la ramificación de la planta. Las plagas, unos visitantes incómodos a controlar, y llegamos al último de los cuidados de la gardenia que, no por eso, es menor importante. De la misma manera que a nosotros nos gusta este arbusto, hay un buen número de insectos que pondrán sus ojos en ella. Nos referimos al pulgón, la cochinilla o la araña roja. Si detectamos la presencia de cualquiera de ellos en nuestra planta, es importante atajar cuanto antes la infección. Eliminar las plagas del jardín es clave para mantener la salud de nuestra gardenia. Dicho todo esto, espero que nuestra gardenia se pongan muy bellas en casa. Me despido deseándole un maravilloso y muy bendecido día.